es este misterio para que recordemos las fechas que se aproximan y en la que ya estamos en la Navidad, que nos sirva a todos de reflexión y de unión entre todos los tertulianos. Tenemos el honor, porque siempre es un honor, de tener esta tarde a nuestro más insigne tertuliano, uno de los promotores y almas de estas tardes de sábado, como es Antonio Flores, que no necesita una presentación específica, salvo la que nos va a hacer ahora dentro de un momento también nuestro amigo José Ramón López Crestas. Nos va a hablar Antonio de un tema en el que ha estado implicado, el que sabe mucho, por sus implicaciones, primero sus inquietudes intelectuales y luego por sus implicaciones laborales. Nos va a hablar de las Naciones Unidas y sus organismos satélites, la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible. Le paso la palabra a José Ramón para que nos haga la presentación formal y luego ya que intervenga Antonio. Las reglas son las de siempre. Al terminar o cuando esté ya terminando su intervención, ir levantando las manos a través de los recursos de Zoom, a través del chat, y iremos pasando para que el diálogo, la tertulia sea lo más viva, lo más completa posible. José Ramón, tienes la palabra. En realidad, Antonio le sobran presentaciones porque todo el mundo le conoce. Sabéis que es ingeniero agrónomo, sabéis que es licenciado en Historia, sabéis que durante bastantes años ha sido el representante de España en la FAO, en el FIDA y en el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Está al borde de la jubilación administrativa, pero no de la jubilación plena, porque se va a mantener en activo y es motor de casi todas las iniciativas en las que andamos muchos. De manera que, insisto, presentaciones sobran. Yo creo que es un hombre de bien. Pues cuando quieras, Antonio. Tienes la palabra. Está muy bien ser un hombre de bien, valga la redundancia, me alegro. En la medida que es verdad, es una presentación que me parece muy bonita, ¿no? Bueno, yo tiento a enrollarme, ¿no? O sea que agradeceré que me cortéis cuando sea oportuno y agradeceré que tengáis paciencia conmigo. He preparado una charla, es un tema inabarcable. El tema no es solo de las Naciones Unidas y de los organismos multinacionales, ¿no? Toda la maraña tremenda de organismos multinacionales que nos rodean, por un lado nos estimulan y por otro lado tienden a controlarlo, ¿no? Y para hablar de organismos internacionales, multinacionales, de las dos maneras se les entiende, se les identifica, ¿no? Conviene hablar un poquito de los antecedentes humanos, sociológicos, de los organismos multinacionales que han estado presentes desde siempre en la historia de la humanidad. Siempre se ha atribuido a la Iglesia Católica el mérito, en cierta manera, de ser el primer gran organismo multinacional, el primer gran organismo que estaba por encima o que funcionaba de forma universal en paralelo a las naciones o a las organizaciones políticas más pequeñas, más concretas, ¿no? Y de cierta manera es así, la Iglesia tenía una red universal, una red que se extendía más o menos por la mayor parte del orden y que mantenía relaciones con todo el resto de entidades políticas y sociales que existían. Esto fue envidiado por todo organismo, toda fuerza que ha intentado ser influyente en la historia, en la vida de la humanidad, ha envidiado durante siglos a esta capacidad de la Iglesia para hacerse presente urbi et orbe, ¿no? Y ha tenido influencia en muchos aspectos. En concreto, un tema que a mí me parece fundamental, que es el referente moral, ¿no? O sea, la humanidad claramente busca permanentemente referentes morales.
digamos, formas de vivir que sean identificables, que sean asumibles, que sean deseables, ¿no? Y las organizaciones o las personas incluso que tienen respuesta a este interrogante de la humanidad, interrogante de buscar la manera de vivir bien, de vivir justamente, de vivir ordenadamente, de vivir políticamente, encuentran una acogida significativa, ¿no? En el momento de que con la Ilustración hace crisis la Iglesia, mejor dicho, hacen crisis las iglesias, porque no solo le pasa a la Iglesia católica, también le pasa a las iglesias protestantes, no digamos a la Iglesia ortodoxa, ¿no? Desaparece un referente moral, digamos, universal, que es sustituido por algo mucho peor, que es el despotismo previo, el despotismo ilustrado propio de la época, ¿no? Que plantea, digamos, ya no es exactamente un referente moral, un referente autoritario. Esto es así. ¿Por qué es así? Porque unos cuantos pensamos que esto es lo mejor para la humanidad, ¿no? Que la humanidad tiene que regirse, tiene que ajustarse a estas ideas que nosotros hemos desarrollado, que son modernas, que combaten la superstición, combaten de esta manera también la anarquía, ¿no? Que producen digamos, este pandemonium para ellos que suponen las creencias religiosas, las creencias filosóficas, las creencias morales de la humanidad, ¿no? Este tema lo lleva al paroxismo el liberalismo, la Revolución Francesa y el liberalismo, la creación de unos marcos culturales, morales, que intentan hacerse siempre definitivos, decisivos, insustituibles, pero que no cumplen los anhelos de la humanidad, que acaban, desembocan en tragedias, en tremendos desastres, ¿no? El colonialismo fue un desastre, el imperialismo fue un desastre, que arrasó a una gran parte de la humanidad y que hizo necesario, se evidenció que aquello llevaba al final al conflicto peor, a la guerra, a la opresión y a situaciones bastante problemáticas. O sea que los ilustrados nunca reconocerán, ¿no? Los defensores de la Ilustración nunca reconocerán que la Ilustración y el liberalismo llegaron a este. Entonces, después del caos que fueron las guerras napoleónicas y a la búsqueda de fórmulas de convivencia razonables y de instrumentos que facilitaran el progreso, la convivencia, la existencia pacífica, empezaron a aparecer un sinnúmero de organizaciones internacionales. Algunas siguen vivas todavía, ¿no? Que es, por ejemplo, la Unión Postal Universal. Tenemos un correo desde el siglo XIX porque a alguien se le ocurrió que para que hubiera un correo, para que una carta llegara desde la Tierra del Fuego a Siberia, tenía que haber una organización, tenía que haber unos sistemas. Entonces empezaron a crear determinados reuniones internacionales de comunicaciones, la Unión Postal Universal, y establecerse conferencias internacionales a la búsqueda de soluciones, de acuerdo, de convenio, que permitieran que esa sociedad cada vez más compleja, más rica y más conflictiva, que era la sociedad de finales del siglo XIX, principios del XX, pudiera encontrar fundamentalmente unas formas de coexistencia y unas formas de colaboración. Pues la época de las conferencias internacionales, la conferencia de la área de desarme, etc. Pero vino la Primera Guerra Mundial, que se llevó en gran parte a la civilización occidental por delante. Por no entenderme, después de la Primera Guerra Mundial, se hizo evidente que se necesitaban nuevas fórmulas de colaboración, nuevas fórmulas de entendimiento, que había muchos problemas ya que eran mundiales, que eran universales, que eran globales, y que no se podían obviar, que había que buscar fórmulas de colaboración. Y se generó a instancia de los norteamericanos y de muchos europeos llenos de buena voluntad, la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones estuvo funcionando una veintena de años hasta la Segunda Guerra Mundial, fue un fracaso sin paliativos, aunque también tuvo algunos éxitos, y estuvo llena de ilusiones, de propuestas que eran utópicas, que difícilmente podrían llegar a ningún sitio, ¿no? Pero que buscaban esas fórmulas que permitieran que no se repitieran las guerras, que se consiguieran avances significativos en la humanidad, pero sin renunciar a ninguno de los problemas
sin encontrar solución para muchos de los problemas. Como un ejemplo de su utopismo, la recomendación de que todos los sistemas educativos del mundo introdujeran el esperanto, ¿no?, como forma de colaboración, ¿no? Paralelamente se generaron otra serie de organizaciones, como la que ha perdurado más tiempo, es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que aún se ve que ha sido una organización bastante influyente. Bien, llegó la Segunda Guerra Mundial, se llevó otra vez todo por delante, toda la posible exploración. Se me olvidó una significativa en este momento, que es la Interpol. La Interpol se funda también, es una organización que ha sido decisiva, en una organización internacional decisiva que se crea en los años 20 por impulso alemán. Los primeros directores generales de la Interpol son alemanes, la dirección es de Alemania. Cuando los nazis llegan al poder dicen, uy, qué bien, se hacen con la Interpol y nombran directores generales a hombres como Heydrich, como Kaltenbrunner, como eximios nazis y luego eximios genocidas también, ¿no? Claro, aquello se carga la Interpol, pero deja un rescoldo del que luego hablaremos. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial se hace evidente que hay que buscar fórmulas de colaboración. ¿Por qué? Pues primero porque ha habido una guerra tremenda que ha dejado unas consecuencias tremendas en todo el mundo y porque se ha creado una dicotomía mundial entre sistemas que han colaborado durante la Guerra Mundial, pero que no pueden entenderse con facilidad en el mundo de la paz, ¿no? Entonces se generan las Naciones Unidas, se fundan en 1945, en la Conferencia de San Francisco, la fundan 50 países, 51, que forman sobre todo, es un conjunto en el que forman sobre todo países europeos, países americanos, con 2 o 3 asiáticos y con 1 o 2 africanos. Claro, hay una presencia occidental abrumadora, ¿no? Porque en ese momento además los países, voy a emplear el término latinoamericano, aunque no me guste, pero es el que se emplea en el mundillo de las relaciones internacionales y por eso lo voy a emplear. Los latinoamericanos son predominantes, hay casi 20 naciones, esas 51, hay 18, 19 latinoamericanas y son el grupo más numeroso, por encima incluso de los europeos en ese momento. Pero sin embargo, están en gran parte subordinadas a los Estados Unidos, con lo que no tienen, digamos, no se diferencia mucho del conjunto de naciones europeas en su pertenencia cultural a una órbita que podríamos denominar occidental. Empiezan a generarse documentos. El objetivo principal es encontrar fórmulas de coexistència, de que no haya guerras, de que no haya conflictos, de buscar soluciones para los enfrentamientos que están ahí y solo colateralmente para encontrar solución a los problemas acuciantes que ha producido esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, primero se elabora la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es significativa porque abre un camino doctrinario, digamos doctrinario, dentro de las Naciones Unidas, ¿no? Que van a llevar, ahora veremos cómo, a que las Naciones Unidas sustituya en gran parte al resto de referentes morales y se constituye al final en una autoridad moral sui generis que nadie ha nombrado, que nadie ha pretendido que así fuera, que no está en sus estatutos ni en el proyecto de creación, pero que inexorablemente se va a producir. Bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos, justa y benéfica, llena de utopía, porque la inmensa mayoría de los países que forman parte de las Naciones Unidas, si no la inmensa mayoría, una gran parte, de la desgracia, Arabia Saudí, que es el único país árabe en ese momento, tienen la intención de cumplir esos derechos humanos, ¿no? De ajustar su legislación y su práctica política o cultural a esos derechos humanos. Digamos ya Rusia y sus satélites, ¿no? De todas maneras, la ONU consigue grandes éxitos, inicialmente la retirada de la ONU, la retirada de la Unión Soviética de Persia y de Austria, la creación de organismos de colaboración que se forman rápidamente, algunos por urgencia, por ejemplo la FAO en la que yo he trabajado,
porque el hambre es una grave preocupación en la mayor parte del mundo después de esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hace una primera crisis con la guerra de Corea, ¿no? Los rusos que pretenden ser muy influyentes en la ONU y sobre todo pretenden evitar que la ONU se convierta en un instrumento de Estados Unidos y de sus aliados, pues se retira de la ONU como consecuencia de la condena a la invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte y posteriormente de los chinos. Es un error porque renuncia así a su asiento en el Consejo de Seguridad, que sabéis que tiene capacidad de veto sobre las decisiones estratégicas de las Naciones Unidas, y entonces cuando se retira, los Estados Unidos y sus aliados no solo consiguen la condena de Corea, sino que las Naciones Unidas intervengan militarmente en Corea para frenar esa invasión comunista. Eso es una ruptura total con lo que había sido hasta entonces la convivencia, y enseña a Rusia que se nos opone. Rusia vuelve a la ONU, pero ya tarde para impedir esa intervención, y entonces ya se establece ya definitivamente el terrible enfrentamiento larvado y a veces cálido y a veces caliente, que es la Guerra Fría, y que lleva a que las Naciones Unidas se conviertan en uno de los focos de batalla de ese enfrentamiento mundial. Seguimos adelante y llega el momento de la descolonización. Y de repente surgen un montón de estados. En el año 60, por ejemplo, entran al menos que 17 nuevos estados en la ONU. La mayor parte africanos, algunos asiáticos, luego entran muchos más asiáticos y africanos, luego los del Pacífico, y los países se multiplican y surge una fuerza tremenda dentro de la ONU, que son los países no alineados. Decenas de países que no se caracterizan por su simpatía hacia las antiguas potencias coloniales que les han, digamos, para ellos oprimido durante un mayor o menor número de años, ¿no? Y que se convierten en una instancia decisiva en la ONU, porque van cambiando el juego de poder, ¿no? O sea, digamos, el predominio occidental, el predominio de los Estados Unidos y de sus aliados empieza a eclipsarse. En este momento empieza a eclipsarse. Y se encuentran con un montón de dificultades para conseguir que el sistema ese multinacional que se ha creado cumpla con los objetivos que ellos consideraban decisivos, importantes, que era, digamos, ajustar el mundo a unos parámetros de gobernación, de comercio, de, digamos, convivencia, acorde con sus intereses que ellos consideraban, pero creo que honestamente, que eran los buenos, los que podían hacer que el mundo fuera más habitable. Claro, era difícil conseguir que estos nuevos países, no digamos los de la órbita soviética, aceptaran esto. Bien, entonces, paralelamente, se van generando estos otros nuevos organismos que van constituyendo un entramado complejo que son de carácter técnico o de carácter menos político, digamos que la gran organización, y destinados a tareas específicas, a objetivos específicos, que van generando a su vez un corpus de doctrina que contribuye a esa actual esa capacidad del sistema de las Naciones Unidas de ser el referente mundial de una moral basada en determinadas ideologías, que se consideran cada vez más decisivas, menos discutibles, aunque nunca se haya discutido sobre ellas, ¿no? Nunca se haya debatido a fondo si ese conjunto de propuestas que se han ido solidificando están realmente asumidas por la mayor parte de los países del mundo, luego no por la población, no por los habitantes del mundo.
En este contexto también se va avanzando en constituir a las Naciones Unidas como una fuente de doctrina jurídica, ¿no? Se van creando sucesivos tratados, sucesivos acuerdos, sucesivas, pues no, a veces ni tratados ni acuerdos, declaraciones de ¿sobre qué? ¿La han aprobado 46 países de 93? Pues ya está. Esta declaración se vuelve fuente de derecho. Y una gran parte de los países, veremos que unos países asumen esto y otros en absoluto. Otros lo oyen como que no es bueno. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la igualdad de la mujer o sobre la tolerancia con la homosexualidad, pues muchos países la dan por buena, la introducen en sus legislaciones, adaptan sus mecanismos legales, jurídicos, culturales a ella, pero otros muchos en absoluto. Y se quedan tan conformes. Pero sigue pareciendo que, a pesar de esa diferencia de gran parte de la humanidad, que ese hecho de que las Naciones Unidas hayan asumido esa declaración o esa propuesta, la hace universalmente, entre comillas, obligatoria, o menos universalmente deseable y respetable, ¿no? En la cuestión jurídica se va complicando cada vez más, ¿no? Hay un mito decisivo que es que además va en concordancia con lo que está pasando con los países no alineados, que es en el 67 que por primera vez se imponen sanciones obligatorias para Rhodesia. Cuando Rhodesia se declara independiente con un sistema de apartheid, hay todos los países no alineados y la órbita soviética, y una gran parte de los occidentales dicen que eso es intolerable y ponen a la ONU bajo una condena, a Rhodesia, perdón, bajo una condena tremenda, bajo unas limitaciones brutas, en un bloqueo radical. Y al final consiguen su objetivo. Eso no se hace con otros países que no sean del ámbito occidental. Cosas paralelas están pasando, no quiero poner ejemplos, pero están pasando en la órbita soviética, en los países del tercer mundo, de discriminación de poblaciones, de exterminio de poblaciones, de agresiones culturales, políticas y no digamos religiosas, pero solo se centra la ONU fundamentalmente en no es que no se critique, no somos idiotas. Hay cantidad de declaraciones de la ONU, de condena de la ONU, pero llegar a poner como, digamos, jurídicamente obligatorio que los países bloqueen a otro país o embarguen a otro país es la primera vez que se hace con un país de la órbita occidental, ¿no? Todo esto sigue complicándose, ¿no? La serie de tratados, más o menos convenciones, se hace interminable. Voy a citar algunos que son significativos y que se han convertido en fuente de derecho: la Convención del Derecho del Mar, la protección de la capa de ozono, la cumbre de la Tierra, el Tratado de Prohibición Completa de Armas Nucleares, la creación del Consejo para los Derechos Humanos, la cumbre del Milenio, la creación de los tribunales penales internacionales, que también se crean concretamente para asuntos que no molestan demasiado a determinadas fuerzas de la humanidad, como por ejemplo el Tribunal Penal para la Yugoslavia, la Corte Penal Internacional, y finalmente, como un hito también muy significativo, la autorización para intervenir en el Irak de Saddam Hussein, ¿no? Así llegamos al año 2000, cuando ya se ha creado ese referente moral y esa fuente de derecho internacional autodesignada, digamos, que al cambio de milenio siempre es un revulsivo. En este caso, si os recordáis, la mayor parte de nosotros estábamos vivos, todos estábamos vivos. Entonces, lo vimos. El año 2000 fue un revulsivo, y dentro de la ONU, pues también. Y dentro de las relaciones internacionales también. Parecía que con el nuevo milenio era obligatorio establecer nuevos criterios, ¿no? Entonces se estableció en el año 2000 la cumbre del milenio y los objetivos del milenio, ¿no? Con una enumeración, unas características generales, una cierta obligación, una cierta corresponsabilidad de todos en conseguirlo, y esto fue un fracaso absoluto. Hasta el año 2000, bueno, en el año 2015 se actualizó el tema y se revisó, se vio que había habido progreso en la humanidad, había habido avance,
pero esos objetivos no se habían conseguido. En el transcurso de este periodo pues, se fundan un montón de organizaciones, veréis, la FAO, la UNESCO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de la Aviación Civil, la Unión Postal Internacional y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que eran antiguas, como hemos visto, caen bajo el mandato bajo el paraguas de la ONU, y otros que están asociados con la ONU, como el PMA y la OIE. Y también se han creado otros fuera del paraguas de las Naciones Unidas relacionados con ella. La OCDE, el Programa Mundial de Alimentos, bueno, muchísimos más, ¿no? Digo los más significativos. Y todo eso constituye al final un tremendo mare magnum de organizaciones multinacionales e internacionales dotadas de muchísimo dinero y que tienen una influencia cada vez más importante en la evolución de los acontecimientos en el mundo, tanto desde un punto de vista político como del cultural, del intelectual, del económico, etc. Se me olvidaba también otro que no está en ONU, la Organización Mundial del Comercio. Bien, entonces, todo esto hay que financiarlo. ¿Cómo se financia? Pues se financia de dos maneras. Por un lado, la financiación obligatoria para todos los países afiliados a estas organizaciones, que depende de su PIB, de su Producto Interior Bruto, ¿no? Y que hace que inicialmente los principales financiadores del sistema sean fundamentalmente los Estados Unidos, que financia o ha venido financiando más o menos el 25% del total de todos los organismos internacionales, incluyendo ahí las misiones de paz, con unos dineros 6 o 7 mil millones al año, incluyendo cualquier otro organismo. Todos tienen el mismo porcentaje de financiación. Luego, la Unión Europea y los países dentro de la Unión Europea, porque la Unión Europea financia como tal unión, pero los países miembros de la Unión Europea que financia otro el 25%, Japón aproximadamente el 10%, que es el tercer gran financiador, y luego el resto de países, pues el resto de la financiación. Y luego hay donaciones voluntarias. Los países pueden donar. Esta donación obligatoria, esta aportación obligatoria, está destinada a la financiación global de lo que es el sistema, de sus edificios, su personal, los viajes, las líneas políticas, digamos, más consensuadas, ¿no? Pero los países luego pueden aportar voluntariamente fondos para cuestiones concretas, cuestiones que ellos determinan. Yo quiero que voy a darle a la FAO 100 millones de dólares para que haga esto. Y la FAO, en principio, si está de acuerdo con los grupos de la FAO, con los objetivos que tiene la FAO, pues aplica esos fondos a esos objetivos. Pero surge una cosa mucho más peligrosa, sobre todo a partir de la crisis del 2008, cuando los estados reducen globalmente su contribución a los organismos internacionales. Son las aportaciones privadas. Claro, el que aporta desde el mundo privado dinero es por algo. Hay gente que lo hace por altruismo, sin duda. Pero la mayor parte de las aportaciones se hacen, no son tan ingenuos, no son tan benevolentes, tan bondadosos, sino que van buscando otros objetivos, unos objetivos particulares que unas veces son peligrosas, digamos, ¿no? Las aportaciones privadas se canalizan de dos formas. Las aportaciones para programas voluntarios o pago directo a personal o instituciones que trabajan al servicio del sistema. O sea, yo le pago dinero a la UNESCO o a la FAO para que ella lo administre, o yo le pago dinero a entidades o personas que trabajan a favor o al servicio de la FAO o de la UNESCO o de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Para misiones concretas. Esta financiación ha conseguido, creo yo que muy arteramente, derivar los
el fondo ideológico de las Naciones Unidas hacia posiciones fuertemente ideologizadas. Existe una primera discriminación, que es la de la influencia, ¿no? La ONU, sabéis que nombra relatores para cualquier tema que esté en debate, ¿no? Relatores de derechos humanos, relatores de salud, relatores de alimentación, relatores que inicialmente paga la ONU, pero como reciben un dinero insuficiente, este dinero se completa con las aportaciones voluntarias de estas ONG, de estos fondos, ¿no? Entre los que destacan tres fundamentalmente. Son la parte del león de las aportaciones privadas, vienen de estos tres. La Open Society de Soros, la Fundación Ford y la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿no? Otros de estos relatores trabajan en grupos influyentes, grupos ecologistas, Amnistía Internacional, Microsoft, y desde su trabajo en esa organización, parte de su trabajo, o la mayor parte de su trabajo, se emplea en beneficio, teóricamente en beneficio, o para manipular estos organismos internacionales. Pero ya tienen el título de relatores, lo que les da prestigio, capacidad operativa, capacidad para ser recibidos en cualquier parte y sobre todo para ser escuchados, ¿no? Los ingleses, que son bastante críticos con ese tema, tienen un organismo público de ellos para fiscalizar sus aportaciones a los organismos internacionales y han sacado conclusiones problemáticas, ¿no? Entre las conclusiones que he leído en alguno de estos análisis de las críticas, pues las voy a leer textualmente, ¿no? Declaración del Relator Especial para la Salud. No voy a decir los nombres porque son nombres que no os van a decir nada. John Howard Candice, eso os dice, incluso a mí ya no me dice nada después de haberlo leído hace un rato, ¿no? Despenalización del aborto, luz verde a inmigración ilegal, censura de los valores familiares tradicionales. Esa es una declaración, ¿no? Relator Especial para la Salud, despenalización, esto ya lo he dicho. Relator para la libertad religiosa, que es en este caso el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex, con varios expertos, ¿no? Hace un informe considerando la islamofobia uno de los principales problemas contra los derechos humanos y criticando la objeción de conciencia en el caso de la. Hay un centro de derechos reproductivos, que os podéis imaginar lo que dice, ¿no? Un centro de erradicación de la tortura, en el cual uno de los relatores concluyó que el trabajo doméstico es una forma de tortura. En 2020, una de las principales relatoras especiales para la salud, esta no me resisto a decir el nombre, aunque es impronunciable, Laleng Mofobeng, que es una activista abortista en 8 organizaciones feministas africanas muy influyentes, financiadas por Open Society, enseña las bondades del sadomasoquismo y certifica el aborto como un acto radical de amor propio. Se pueden encontrar todos los ejemplos que queráis de este tipo, ¿no? Hay otros mucho más equilibrados también y otros positivos. Pero claramente que no se les da tanta relevancia, no tienen tantas influencias como esta. En definitiva, se está invirtiendo dinero en el sistema de derechos humanos de la ONU para conseguir influencia y lograr que se adopten las particulares agendas de estos grupos, ¿no? O de estas personas, en muchos casos, ¿no? Otro ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es cada vez más dependiente de las relaciones privadas, ¿no? En este caso son, aparte de las fundaciones, que también los grandes laboratorios, ¿no? La FAO, la Organización Mundial de la Salud, gestiona bastantes recursos y voy a poner solo uno, por ejemplo, que es el más significativo. El laboratorio que más dedica a la Organización Mundial de la Salud es Merck, pero exige dedicar su aportación a los famosos derechos reproductivos, que ya sabemos todos lo que esto es, ¿no? En el caso de la FAO, también el principal donante es la Fundación Bill y Melinda Gates, 100 millones de dólares al año. En sus tiempos, Zapatero, nuestro presidente, fue uno de los enamorados de la FAO y de los grandes financieros de la FAO. España dedicó ingentes cantidades que todavía, cuando yo llegué a la FAO, estaban todavía en ejecución, todavía estaban disponibles en las cajas de la FAO, para una cosa tan incógnita como el derecho a la alimentación. Que en último extremo, no digo que Zapatero tuviera capacidad de pensar en esto, ¿no? Zapatero lo veía como veía todas las cosas
desde ese punto de vista angelical, utópico, de ser el observador de nubes, ¿no? Pero la Fundación Melinda Gates tiene claros intereses en cambiar los hábitos alimenticios del mundo con los propósitos que sean, ¿no? Bueno, en resumen, se está vertiendo dinero en el sistema y las posiciones políticas radicalizadas en la ONU tienen una clara fuente de financiación. Un origen claro, que son estos financiadores que citamos, ¿no? Y se está así permitiendo que unos activistas ideológicos marquen con sus obsesiones al mundo entero en materia de derechos humanos, en materia de cultura, como es el UNESCO, en materia de alimentación, como es el tema de la FAO. Dentro de esto, y me estoy enrollando ya demasiado, me voy a permitir otros 10 minutos, hay una lucha de todo, ¿no? ¿Cómo se establecen las directrices, cómo se establecen los criterios, cómo se toman las decisiones en la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, todos los organismos están, digamos, calcados de la ONU, ¿no? Hay una Asamblea General, todos los organismos tienen una Asamblea General, hay un director general o un secretario general, en la ONU se llama secretario general, en la FAO se llama director general, y luego hay comités encargados de diversos asuntos dentro de las competencias de esa organización internacional, ¿no? Y por último, está ese director general o secretario general que tiene una amplísima discrecionalidad en el funcionamiento cotidiano de la administración, de esas entidades multinacionales, ¿no? ¿Qué permite esto? Pues permite poblar esas entidades de personal. Aparte, esas entidades trabajan, por un lado, el personal diplomático enviado por los estados, como era mi caso. Muchos trabajan prácticamente full time en la FAO, no era mi caso, en la FAO o en el organismo que sea. Otros son personas contratadas al servicio de la FAO, funcionarios de la FAO, las Naciones Unidas, todos tienen el mismo estatuto, cobran lo mismo según su nivel, si estén en las Naciones Unidas de Nueva York, con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi, con algunas diferencias en función de los niveles de vida de sitio, y todos están sometidos al mismo régimen jurídico y a la misma arbitrariedad, entre comillas, ¿no? Una discrecionalidad. Y luego, la forma de contratar es bastante opaca, aunque hay unas normas que se saltan porque aceptan multitud de excepcionalidades. Yo un día subí en el ascensor y me encontré con un conocido latinoamericano que me presentó a su acompañante en el ascensor. Me dijo, mira, te presento, qué bien. Y este señor, ¿quién es? Pues mira, ha sido ministro de Agricultura chileno hasta hace unas semanas, que ya sabes que el gobierno de izquierdas de Chile perdió las elecciones, entonces va a venir aquí a ocupar un altísimo cargo, excelentemente remunerado. No me atreví, y además dice mal, y digo, bueno, se ha publicado esta vacante, se ha publicado la vacante, se ha hecho un concurso de méritos, se ha hecho algo, no. Tenía que haberlo, la asesor tampoco hubiera servido mucho, pero no tuve reflejos para hacerlo. Pero os imagináis lo que ese sistema significa. Ha habido algunos casos, podría contar decenas, pero voy a contar solo dos. Nadine Heredia, esposa del presidente bolivariano del Perú, Ollanta Humala, cuando este fue destituido por corrupción, en el caso de Lavajato, el famoso caso Lavajato, que se llevó por delante los gobiernos de Iberoamérica, pues a esta señora, que estaba perseguida por la justicia, se la nombra para un cargo diplomático de la FAO en Ginebra para asegurar la impunidad en su condición diplomática, ¿no? Un escándalo. Al final esta señora años después dimitió, pero de momento el daño estaba hecho y la llamada de atención estaba hecha, ¿no? A otro nivel, el cargo de Michelle Bachelet como alta comisaria de Derechos Humanos de la ONU, pues claramente está hecha, en este caso, para asegurar un trato benévolo a las dictaduras bolivarianas. No es que no las condenen, que si las condenan, estos señores van a Venezuela y dicen, no, hombre, hay que ser un poquito menos malos, ¿no? Pero no hacen una campaña como se han hecho en otros momentos con otras naciones de distintas órbitas que despiertan menos simpatías en este contexto, digamos, progresista de las Naciones Unidas, ¿no?
La elección de los directores generales, que es la más estratégica, es muy llamativa, ¿no? Se hace en la Asamblea General. Tienen votos todos los países. Igual Estados Unidos, que financia el 25% del presupuesto, y que tiene la influencia mundial que tiene, o el de las Islas Vanuatu, que va una vez cada 5 años a la elección, que no aparece nunca más, que alguien le paga sus pequeñas cuotas, porque ellos no las pagan, y que efectivamente es manipulable. Solo con que le paguen el viaje a Roma, en el caso de la Dirección General de la FAO, le paguen el viaje a Roma y le paguen 15 días de estancia en Roma con todos los gastos pagados, vote a quien le pasea, a quien le paga, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que los países occidentales, Estados Unidos, España, Francia o Alemania, no pueden hacer esto, no pueden sobornar a nadie, ¿no? En cambio, otros sí. En este caso, la última elección de la FAO, hay 3 candidatos, uno francés, una francesa impresentable, un chino y un hombre del Camerún, que claramente se presenta a la cerca. Se presenta sabiendo que es muy difícil que salga. Si sale, de maravilla. A alguno le tocó, a Bourdieu, que se cargó la FAO durante unos años, fue un desastre. Un hombre corrupto que se dedicaba a tener pisos en Roma, a vivir a cualquier rey, que metía dentro quien quería, y al que era muy difícil oponerse, porque en el Consejo, que es el que limita las actuaciones del director general, no había mayoría. Los estados occidentales no tenían mayoría para bloquear las arbitrariedades de este señor. Y este contaba con la complicidad, por estos métodos, de los africanos, los asiáticos, algunos hispanoamericanos y algunos de los de la órbita europea interesados en simpatizar, en votar simpatías en ese bloque. Voy a empezar a llamar a partir de ahora progresista. Bien, pues en este momento, cuando ya falta muy poco para las elecciones de la FAO, resulta que el señor de Camerún, se retira a última hora, 3 días antes de las elecciones. No hay tiempo para generar nuevos candidatos, claro, pero se asegura que el gran bloque africano, que no va a votar a Francia por razones obvias, vote a China. ¿Quién sobornó a este señor para que se retirara? Pues, no sé. Prodes, ¿no? ¿A quién beneficia esto? Pues claramente esta es una de las fórmulas que tiene China de ir encontrando en este sistema internacional una fuente tremenda de influencia cada vez mayor. Porque no confundamos que China a través de la ONU no tenga influencia en España, no significa que no la tenga en países que dependen en gran parte de la ayuda internacional, ¿no? En algunos casos de forma casi absoluta. Bien, bueno, llegamos al final de la historia con esto, aunque me dejo un montón de cosas que me he ido saltando, que sean interesantes, y es el implacable ascenso de China en los organismos internacionales. Sí, implacable, perdón, impecable no lo es. En la actualidad, de los 14 organismos más importantes, si excluimos el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que por estatutos tienen que estar en manos de personas de economías de mercado acreditadas y que normalmente son, los presidentes son o europeos o norteamericanos, del resto de los otros 12, 4 de los directores generales son chinos. Nada menos que los de la OACI, la Aviación Civil, la FAO, que ya hemos citado, la Organización Internacional de Telecomunicaciones, Telecomunicaciones, China, Huawei, y la Organización de la ONU para el Desarrollo Industrial. Todos estratégicos. Y otros 2 están ocupados por hechuras chinas. Entre ellas la controvertida OMS, que no sé si lo sabéis, pero en la sucesión de las variantes del famoso coronavirus que nos asesora, se seguía el alfabeto griego, ¿no? Le tocaba ahora a la mutación Xi. Por razones obvias, se ha saltado la mutación Xi, letra griega, para pasar directamente a la Omicron, para no molestar a quien no hay que molestar. Supongo que ya sabéis quién es, ¿no? El presidente de la República Popular China, ¿no?
Y esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo. El primer directivo de organización multinacional chino fue el director general de la Interpol hace unos años. Este hombre, que era un hombre bastante eficiente, que llegó con ganas de trabajar y de repente desapareció, viajó a China y desapareció. Claro, aquello fue un escándalo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está este señor? Al final China tuvo escalonadamente que confesar que lo había retirado porque no seguía las instrucciones que se le habían dado para el Interpol. O sea que el descaro llega a esto. El señor ha desaparecido en el gulag de un país comunista como es China, ¿no? En el gulag concreto de la China. Pero causa preocupación pensar en el destino que aguarda a estos organismos internacionales si no se está muy vigilante como consecuencia de la preponderancia china y de la capacidad china de sobornar, manipular e influir, ¿no? En este contexto, en el 2015, y ya termino, surge la Agenda 2030. ¿Por qué surge? Pues porque los retos, esos retos que tiene la humanidad siempre, y que ahora se han hecho quizás más acuciantes, más fuertes, pues, todo el mundo, digamos, reclamaba acciones. O sea, para el año 2050 la Tierra tendrá 10.000 millones de habitantes, aproximadamente, 9.000 y pico, 9.800, no sé si. Eso significa que habrá que producir un 40% más de alimentos de los que se producen ahora. Claro, no se puede producir un 40% más de alimentos sin que... Hay que producir, mejor dicho, un 40% más de alimentos sin dañar el planeta, sin dañar los ecosistemas, sin desaparecer los bosques o sin cargarse la pesca, ¿no? Eso supone unas transformaciones muy significativas que yo creo que la tecnología, la capacidad de creación del hombre, del ser humano, pueden afrontar, pero que son preocupantes, sin duda, ¿no? Hay más de 800 millones de habitantes en el mundo. Habían ido reduciéndose de todo el final del siglo XIX y principio del XX, pero a partir de la crisis del 2008, de la bajada de la ayuda internacional y de la generación de nuevos conflictos, y también de las consecuencias del cambio climático, grandes sequías, han vuelto a crecer. El número de hambrientos ha crecido de nuevo en los últimos 4 años significativamente, y este año es terrible. Este año hay 41 millones en riesgo de hambruna. No de hambre sistemático, que como mal y que es indigno, casi no me puedo mantener, sino hay 41 millones en riesgo inminente de muerte por hambre, ¿no? La epidemia de la obesidad, que sigue siendo un problema, una terrible amenaza. Hay ya más obesos mórbidos que hambrientos, y es un número que sigue creciendo, que sigue pesando como una losa sobre la sanidad de los países emergentes, porque la obesidad también es una consecuencia de la pobreza. Y hay otros problemas, el mal uso de antibióticos en la alimentación, todos los problemas que estáis hablando de la energía, etcétera, son problemas acuciantes para la humanidad, que yo creo que tienen solución, pero que sin duda lo son, y que no se pueden solucionar de forma individual. No se puede pretender que cada país solucione. Nosotros, por ejemplo, ahora España no podría alimentarse por sí sola, ¿no? Por sí misma. Tiene que estar, no podría alimentarla como la alimenta. Podríamos alimentarnos comiendo a base de pan y agua y poco más, ¿no? Pero no podríamos alimentarnos, no tenemos la energía suficiente. O sea, somos interdependientes y hay que buscar, sin duda, soluciones propuestas que nos permitan llevar adelante esta... El problema es que las propuestas que se nos hagan no solo vayan encaminadas a los objetivos, digamos, benéficos, a los buenos objetivos que son imprescindibles para que la humanidad sobreviva de forma decente, sino que en esas propuestas, en esos programas, se enmascare mercancía mediada, objetivos más o menos expresos que van en contra, que no son concordantes con eso, ¿no? Que buscan, tienen una agenda diferente, un poco más oculta, un poco menos oculta. Y eso es lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030. Una propuesta para conseguir objetivos para la humanidad indiscutibles y mezclados con otros que, aparte de no ser discutibles, de ser discutibles, pueden ser incluso nefastos en algunas cosas.
Esa sería la segunda parte de la charla, pero como me he olvidado pasar, yo creo que lo podemos dejar para, no sé lo que opináis, lo podemos dejar para el debate. Digo 4 cosas. Hay los objetivos de desarrollo sostenible que forman un conjunto programa que se discutió, un programa conjunto que se discutió a fondo en las Naciones Unidas y se aprobó por unanimidad prácticamente 197 países lo aprobó, son 17. De ellos, yo creo que hay varios indiscutibles. Cito los que yo creo que son indiscutibles y que ya se está trabajando. En muchos países incluso los hemos alcanzado los objetivos, ¿no? El objetivo 1, el fin de la pobreza. El 2, el hambre cero. El 6, el agua limpia y distribución y acceso al saneamiento. El 8, trabajo decente y crecimiento económico. Y también el 14 y el 15, que se dedican a la vida submarina y a la protección para los ecosistemas, que para mí son problemas más graves dentro del mundo de la ecología que el famoso cambio climático, que es mucho más simple, ¿no? La destrucción de las especies, la pérdida de capital biológico en el mundo es una grave amenaza para la humanidad. Bien, dentro de nosotros se esconden cosas. No sé qué ejemplo poneros, ¿no? Por ejemplo, el objetivo de salud y bienestar incide en varios aspectos que son por mínimo inquietantes. Por ejemplo, la salud reproductiva y sexual o la nutrición. Cosas que he dicho que hay fuerzas en la ONU que tienen, incluso predominantes en el sistema de las Naciones Unidas, que tienen como objetivo el control de la población utilizando el aborto como herramienta o la modificación de los sistemas alimentarios del mundo mediante campañas a las que nuestros dirigentes son muy aficionados, por ejemplo, la del etiquetado tipo semáforo, que es una idea de las Naciones Unidas también, y a la que nuestro Baltasar Garzón, el Garzón ministro, no me acuerdo cómo se llama, el Garzón ministro es muy aficionado y que sería destructivo para la agricultura y la agricultura, ¿no? O el tema de la educación de calidad. La educación de calidad, ¿cómo va a ser discutible? Sí, pero ¿qué objetivos se ponen? Pues sorprende los que se plantean reforzar los derechos humanos, la paz, el ejercicio responsable de la ciudadanía, la igualdad de género, el desarrollo sostenible de salud. Esos son los objetivos que debe tener un sistema educativo bueno, actual, firme. No se habla nada sobre conocimiento, nada sobre la historia, la trascendencia del humano, la tecnología, la ciencia o la sabiduría, no. Solo de estos objetivos generales, incróspitos y fácilmente manipulables. La de igualdad de género no poco puedo decir, ¿no? Se habla, por una vez, de igualdad entre hombres y mujeres, porque en el resto de los casos los objetivos, los ODS, hablan de género, no de sexo, ¿no? Con las connotaciones ideológicas que son. Bueno, en resumen, que podría decir mucho más, pero espero que salga el debate. Aparte de los objetivos, luego hay un árbol de decisión en el que están las metas, las acciones y los indicadores, ¿no? Y claro, a veces un documento, en un programa, lo más preocupante es lo que calla, no lo que se dice, ¿no? Es curioso que haya palabras que no aparecen por ninguna parte en los ODS. Hay muchas, pero voy a deciros 4 o 5 muy significativas. Libertad, familia, naciones, empresa, competencia, progreso. Nunca. Y otras que son omnipresentes. Igualdad, género, resiliencia, planificación, empoderamiento. Y esto es más profundo de lo que parece. Hablaremos de ello. Bien, la agenda se ha colocado como un elemento político decisivo en muchos de los debates existentes, no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional, ¿no? Y puede ser utilizada fácilmente por una de las opciones políticas dominantes en detrimento de las posibles alternativas a nivel nacional, regional e incluso municipal. Porque ¿quién va a atrever a discutirse al gran intérprete de las voluntades y aspiraciones de la comunidad, que son las Naciones Unidas? Bueno, disculpad que me he extendido y me presto a profundizar o a discutir o a recibir vuestras preguntas. Muchas gracias, Antonio. De verdad que esta sí que ha sido interesante. Y muy completa y muy didáctica. Te has
esforzado además con la dicción, por lo cual ya creo que ha Eso es lo que sido más trabajo me gusta. sublime. Tu dicción ha sido Ala, ala. incluso buena. Bueno, vamos a ver, has planteado tantas cosas tan importantes y de tanta trascendencia que yo creo que estamos todos un poco asustados. Solo Pedro se ha atrevido por ahora a levantar la mano, pero estoy seguro que estamos todos dispuestos a intervenir. No quiero crear celotipias entre nosotros y le cedo la palabra a Pedro. Me reservaré yo en algún momento para poder intervenir. José Manuel, te he visto, pero antes no has sido demasiado claro en cómo levantabas la mano. Le paso a Pedro y luego a ti. Ya te enfadarás conmigo, ya luego ya me dirás. Muy bien. Gracias, Arturo. Y gracias, José Manuel, que tú también me ibas. Bueno, sobre todo gracias a Antonio. Antonio, en esta ocasión, Arturo, que es una persona muy educada y muy política, ha dicho la verdad. Has estado bien, te la has currado y ha sido realmente interesante lo que nos has planteado. Yo venía esperando a que nos hablaras exclusivamente casi de la Agenda 2030, pero los antecedentes que nos has introducido de los organismos internacionales, especialmente, lógicamente, de la ONU, era totalmente conveniente para entender el panorama, ¿no? La primera cosa que yo pienso, y me imagino que coincidiré con bastantes de vosotros, es que los organismos internacionales, en concreto la ONU, y todos los que están dentro de su ámbito, son una magnífica idea. Una magnífica idea y que son necesarios. O sea, son totalmente convenientes y necesarios. Bueno, quizá debería decir, serían necesarios. Porque desgraciadamente lo que tenemos ahora mismo, y es un hecho evidente, que la ONU y todo el resto están ocupados por intereses de países, fundamentalmente de países, pero luego derivan a todo tipo de intereses que les hacen ser unos, en cierta manera, unos eunucos de su cometido. Y eso es una auténtica lástima. Sin embargo, es mejor que sigan estando a que desaparezcan, pero no están a la altura de lo que les correspondería estar. Dicho esto, entrando en lo de la Agenda 2030, que la has tocado al final muy bien también, lo primero que me llama la atención desde fuera, bueno, primero, la Agenda 2030 la habíamos oído, pero la habíamos oído y habíamos tratado muy poco, a nivel nacional por lo menos. Era la típica, de repente sale un ministerio de esos de Sánchez, de los tantos, que es de la Agenda 2030, y digo, ¿y esto qué hace, no? ¿Qué hace este ministro, no? Bueno, ya leyendo la Agenda 2030, que tiene 17 grandes objetivos y 160 o 70 metas. Los grandes objetivos comienzan por objetivos absolutamente, diríamos, idílicos, ¿no? Acaba con la pobreza, acabar con el hambre, pues estupendo, y con las enfermedades, y no sé, y con el mal humor, también yo diría, ¿no? O sea, fenomenal. Es una cosa totalmente, vale, poco consistente. Todo lo demás que los otros grandes objetivos, dichos de esa forma, con su título, pues son cosas pues muy deseables, muy bonitas, y el problema es el contenido y sobre todo qué demonios se va a hacer. Porque en el mundo, cuando hemos tocado el tema del cambio climático y en otras tertulias, hemos visto que en el mundo tenemos muchos problemas que no son solamente el hambre o esto, sino cosas inmediatas que hay que abordar. Y yo me temo que todo este movimiento de la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible se van a quedar en papeles y reuniones y
hoteles y cosas de estas, ¿no? Entonces, tengo yo creo que comparto con mucha gente una auténtica falta de credibilidad sobre este conjunto de temas. Lo que me molesta es lo último que has dicho. Es que junto con este paquete de buenos sentimientos, buenas palabras y idílicas palabras, van metido material no deseado, material, digamos, interesado y con otro tipo de intenciones. Eso es lo que se respira un poco cuando empieza a salir un poco los detalles de los objetivos, ¿no? En España podemos ver esas ganas porque el ministro que tenemos, a la dedicación que ha tenido el gobierno último, que estamos ahora disfrutando. El primero que ha hecho una de las cosas que ha hecho es crear un ministro de, ¿cómo se llama exactamente? De Derechos Sociales y Agenda 2030. Bueno, derechos sociales son otra cosa, pero bueno, porque el hambre de la Agenda 2030 no es exactamente un derecho social, pero bueno, derechos sociales y Agenda 2030. Que dices, bueno, ¿no? ¿A qué demonios se dedicará este señor? ¿Y quién es este señor ministro? Ah, demonios, Pablo Iglesias. Es un comunista, eso es un radical anticapitalista, etc. Bueno, y este señor se va a hacer la Agenda 2030. Es el que se la ha pedido. Ah, ¿por qué? ¿Por qué se le ha pedido a un comunista? Vale. Curiosamente, dentro de este tema de la Agenda 2030 y de sus objetivos, que habla de la inclusión, en España también tenemos otro ministerio, porque tenemos muchos, ¿no? Tenemos un ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones. Un ministerio de inclusión. Madre mía de mi alma. Vale, pero es que además hay otro ministerio que se dedica al ministerio del reto demográfico. O sea, hay uno que lleva a migraciones y otro el reto demográfico. O sea, bueno, la organización ministerial de España tiene estas cosas chocantes, pero lo que sí que es cierto es que para la Agenda 2030 se había destinado una, ¿cómo se llama? Lo encuentro por aquí. Ah, sí, una alta comisionada. Además, que cedió el puesto a la creación de un secretario de Estado, también. O sea, que tenemos un secretario de Estado y un ministro. Y este señor, este secretario de Estado, es un comunista, es el secretario general del Partido Comunista de España. O sea, ¿quién está llevando estos temas? O sea, es que más claro agua, evidentemente, ¿no? Y entonces, todo esto es confuso, por una parte, porque por otra parte, en España las políticas de desarrollo sostenible son competencia de una dirección general del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ah, pero esto ya, o sea, depende también de otro ministerio totalmente distinto, que no es el de la 2030. O sea, el popurrí que hay aquí, que evidentemente tiene que ver con lo del gobierno de Sánchez, pero significa que hay mucho interés con el tema y que las personas que están queriendo manejarlo son de índole comunista, o sea, que es una ideología concreta que se supone que va a intentar meternos las pildoritas adecuadas a su gusto, ¿no? Entonces, esto de la Agenda 2030 es más importante de lo que parecen sus idílicos enunciados. Y creo que habría que quizá tenemos que dedicarle un poquito más de atención porque nos pueden venir imposiciones no deseadas, clarísimamente. Y encima no hacer nada de lo que tienen que hacer. Pues, muy bien, Pedro, muchas gracias. Vale. ¿Lo formulas como comentario o como pregunta? La verdad es que lo hago como una reflexión. ¿Tienes algo que añadir, Antonio, o paso palabra? Da más y luego hago una contestación final para no tomar demasiado tiempo yo.
Muy bien. José Manuel, tienes la palabra. Bueno, Antonio, tenía ganas de oírte, de escucharte sobre este tema, porque creía que estabas un poco más, que estaba mucho más lejos de mi criterio de lo que estás. Decía Pedro que se escuchaba poco sobre el tema de la Agenda 2030. Joder. Raro es el pleno de cualquier ayuntamiento donde no va algo sobre la agenda, sobre dicha agenda. Rarísimo. Porque se ha bajado a nivel de municipalidad. Sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre los 17 objetivos, 169 metas y 242 indicadores, lo que decía Antonio, que calla más de lo que realmente dice, ¿no? Está claro que hay problemas mundiales y además comunes entre parte de la población. Buscar soluciones, hombre, es lógico, pero hay que buscarlas, pero no así. Yo he buscado he llegado a unas cuantas conclusiones, y es que la Agenda 2030 es un secuestro de la libertad política colectiva. Es una lista de buenos deseos que encubre un programa ideológico y promueve una hoja de ruta. La Agenda 2030 es una lista cerrada de objetivos, desprecia e ignora el valor del patriotismo, la defensa de la nación, la seguridad de las fronteras, el derecho a nacer, la familia tradicional y el derecho a convertir en propiedad privada los frutos del trabajo personal. La Agenda 2030 quiere ser un nuevo contrato social que resulta en un contrato moral que sustituye a la religión y al derecho. La Agenda 2030 aspira a lograr el mito del hombre nuevo por medio de la educación para la ciudadanía global. Además, se construye como una teología política o religión civil mundial. La Agenda 2030 ha logrado encriptarse en el ideario de todos los partidos políticos españoles, con alguna excepción singular. No sé si diga cuál. Uno de los de verde. Para eso se ha creado la Agenda España, para contrarrestar esa ideología. La Agenda 2030 es un fraude para la humanidad y está destinada a ser un proyecto fracasado como lo fue su predecesora, la Agenda 21. Por lo tanto, la agenda sacraliza el progreso, negando la trascendencia y la eternidad en beneficio de un futuro terrenal que ubica todo el poder en manos de un gobierno mundial. No me queda mucho más que decir, que creía que iba a ser la intervención de Antonio bastante más al otro lado. Gracias. Muy bien. Perdón que me estoy liando, me estaba autosilenciando. Antonio, ¿algún comentario a la intervención de José Manuel? Pues sí, bueno, como hay dos intervenciones, no sé, lo que es que es una cuestión personal, pero bueno, si hay que entrar no me apetecía tanto entrar en temas nacionales, ¿no? Sin duda, y lo he dicho, la Agenda 2030, tal como está escrita, puede favorecer posturas políticas determinadas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente tiene un sesgo, ¿no? Acércate más al micrófono, Antonio, que ahora estás... La Agenda 2030 tiene un sesgo ideológico, a pesar de que es... Claro, me he centrado en la crítica a la Agenda 2030 y en la crítica a lo que son los fundamentos y el funcionamiento de las agencias multinacionales, ¿no? Pero tiene muchos aspectos positivos también, ¿no? Quizás no lo dejo ser claro, porque el criticar el funcionamiento, criticar las cosas que están haciendo, criticar su evolución, no significa criticarlas en bloque, ¿no? Criticarlas como hacer una enmienda a la totalidad. Creo que las agencias de las Naciones Unidas, el sistema de las Naciones Unidas, ya se ha hecho imprescindible y, aparte, desarrollar cuestiones que son también imprescindibles. Por ejemplo, os doy un ejemplo de una organización de la que no he hablado y que me parece muy admirable, que es el Programa Mundial de Alimentos.
El Programa Mundial de Alimentos se creó como consecuencia de la insuficiencia de la FAO para dar de comer al ambiente. O sea, la FAO trabaja en desarrollo, en el mundo de la alimentación y de la agricultura, pero no tenía un sistema para cuando había una hambruna en el mundo ayudar a esa parte de la población humana que estaba sufriendo de forma terrible, ¿no? Entonces los americanos, con su habitual eficacia, crearon una organización voluntaria que ya no se rige por los criterios de las Naciones Unidas. Aunque está bajo el paraguas de las Naciones Unidas, no hay contribuciones obligatorias, solo hay contribuciones de los estados que quieren libremente colaborar. Tienen más presupuesto que la ONU, maneja 7.000 y pico millones no recuerdo si son dólares o euros al año, serán dólares supongo, para dar de comer a la gente que realmente lo necesita. Tiene un sistema mundial, almacenes, tenemos un almacén, ¿cómo se llama? En España tenemos un almacén, ¿cuál es la palabra que habla del manejo de mercancías? Y de... El banco de alimentos. No. Hablo de comercial. Bueno, regulador, un almacén. No, joder, como la intendencia. Hablemos de Logístico. Tiene un sistema logístico mundial con compañías aéreas, con los europeos y los americanos. Es Arabia Saudí que financia con todo su petróleo de 200 millones de euros. China ni aparece. Como voluntario no aparece. China está al margen de la ayuda de emergencia, no de la ayuda de desarrollo que dará, pero sí de la ayuda de emergencia. Podría poner una veintena de casos como esta que hacen imprescindible el sistema de las Naciones Unidas y de todos los organismos técnicos, ¿no? Que si tenéis una botella de Coca-Cola en vuestra casa y veréis la norma ISO con la que se ha hecho. El ISO es un sistema de las Naciones Unidas para la homologación de los sistemas y para la estandarización, que ha facilitado la vida, que ha facilitado el desarrollo industrial, comercial, un mecanismo muy inteligente, ¿no? Podría poner, os digo, un montón de ejemplos. O sea que no se puede juzgar al sistema de Naciones Unidas por sus consecuencias negativas, pero me parece que habría que analizar esas consecuencias negativas. Porque digamos que lo bueno que tiene que estar ahí, solo faltaría que no tuviéramos. Tiene muchísimas cosas buenas y merece la pena trabajar porque esas cosas buenas mejoren y no sean utilizadas, que es el problema, no sean utilizadas por fuerzas subrepticias para arrimar a las cosas salinas, para imponer su propia gente de forma sí. Es la palabra siniestra, quizás no sea más adecuada. Pero lo que sí tengo claro es que la intención de utilizar los ODS como herramienta para uso interno, para, digamos, alinear al sistema mundial de desarrollo con la propia propuesta política parcial de mi organización a nivel nacional, es un riesgo tremendo. Claro, no creo que sea la solución la que ha propuesto José Manuel. A decir, esto es una mierda, por lo tanto hay que olvidarse de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y hacer nuestra propia agenda nacional. Y eso me parece, primero, condenado al fracaso, porque la inmensa mayoría de la gente no va a dejar de pensar que el Programa Mundial de Alimentos es bueno, y la inmensa mayoría de la gente no va a aceptar que todo sea malo, ¿no? Que la gente es razonable y algo de racionalidad. Lo que hay que denunciar es que eso que es bueno se está utilizando de forma artera, de forma manipuladora, de forma interesada, ¿no? Y desde ese punto de vista he planteado esta charla, ¿no? He planteado las dificultades que existen, las manipulaciones que está habiendo y cómo se está dirigiendo un mecanismo que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas al principio, pero se está dirigiendo hacia cosas peores, ¿no? hacia transformarse en un mecanismo de, si llegara a eso, desde luego nadie se plantea lo del gobierno mundial, pero sí que se plantea un sistema mundial de influencia, a veces determinante, cosas que no se le han
atribuido, que no está en su competencia, la competencia de los organismos multinacionales. Entonces creo que los tiros tienen que ir por ahí, o sea, tienen que ir para evitar que los sistemas, los mecanismos de coordinación, cooperación internacional, se conviertan en un sistema de referencia ético mundial, autoprogramado, en un sistema jurídico sin limitaciones, digamos, sin mecanismos de, como tiene que tener todo el sistema jurídico, mecanismos de posible oposición, de recurso, etcétera, y sobre todo que se use para consolidar agendas internas por las que no estamos hablando. Muchas gracias, Antonio. Le paso la palabra a José Ramón, cuando quieras, José. Encuentro el asunto este de hablar. Bien, Antonio, gracias por todo. Has utilizado 3 o 4 veces una palabra que me parece definitiva, artera. Artera, astuta, mañosa, malintencionada. La Agenda 2030, bajo un rubro de palabras de ensueño, indiscutibles, irrefutables, las ofrece, por lo que parece, más bien como señuelo o como anzuelo que esconde otros propósitos. A título de ejemplo, el objetivo 5 del desarrollo sostenible, detrás de lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, sin dejar de considerar que la utilización del término de género es ideológicamente sesgado, dice a continuación que su propósito es asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado en la conformidad con el programa de acción de la Conferencia Integral sobre el Desarrollo, la Plataforma de Acero de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. Si hurgamos en el asunto y nos vamos a lo que dijo la Conferencia de Beijing, nos encontramos con que en su apartado 13-14 se dice que el aborto es un componente básico de los servicios sanitarios reproductivos. De manera que ya sabemos a qué se están refiriendo cuando están hablando de eso tan idílico de la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a las niñas. Palabras señuelo que esconden detrás algo. Y para lanzar esta agenda y para darle viabilidad, además de las estructuras administrativas de las que también ha hablado antes Pedro Chomé, hay que considerar que quien promueve en España la Agenda 2030, la hoja de ruta del nuevo orden mundial, es IS Global, cuyo patronato integran personajes tan escasamente neutrales como Javier Solana y Leire Pajín, que está presidido además, oh sorpresa, por la infanta Cristina de Borbón y que viene financiada directamente también, oh sorpresa, por Soros. A partir de ahí piense cada uno lo que quiera, pero estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro Chomé, con lo que ha dicho José Manuel, y a ti te aplaudo hasta con las orejas. Vale. Muy bien, bueno. Interviene José Luis, perdón, interviene José Manuel primero, que estaba primero José Manuel. Cuando quieras, José. Sí, bueno, Antonio, yo decía que buscar soluciones sí, pero no así. Es difícil dentro de la Agenda 2030 encontrar algún objetivo de desarrollo sostenible que se salve. Yo soy mucho más negativo que tú en este tema. Claro, no sé si te acuerdas que alguna vez salió un poco el tema y claro, decías tú, ¿quién no está de acuerdo con acabar con el hambre en el mundo? ¿Quién no está de acuerdo? Todos estamos de acuerdo. Pero claro, cuando empiezas a desmenuzar, por ejemplo, este ODS, que es el número 2, pues claro, nos encontramos con que, perdona, un segundillo, el objetivo de acabar con el hambre va acoplado a las metas de lograr seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible. Los documentos de la Agenda 2030 contienen un gran detalle sobre el control de la cadena de suministros con el propósito de imponer técnicas agrícolas sostenibles, que en ocasiones obliga a subir los costes de producción hasta el límite de provocar el abandono en ciertos países como el nuestro. Mientras que nos vemos forzados a aceptar productos sin garantías provenientes de territorios extracomunitarios.
Vamos al 2, podemos ir al 1, podemos ir al 3, salud y bienestar, podemos ir al 5, igualdad de género. Es que cualquiera, no sé, alguno a lo mejor se salva por los pelos, pero es que es así. Muy bien. José Luis, cuando quieras. Muchas gracias, José Manuel, por tus aclaraciones. Cuando quieras, José Luis. Sí, Ahora. gracias Arturo, que no acertaba con el audio. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por la exposición y por la amplitud de la misma. Yo la verdad es que tengo poco que añadir a lo que han dicho José Ramón y José Manuel, porque estoy bastante de acuerdo con ellos, y quería dar algunas pinceladas, ¿no? de algunos temas que quizá no se han tocado. En el aspecto nacional, el documento del Gobierno sobre la Agenda 2030 llega a decir, y esto a mí me parece preocupante, que la Agenda 2030 constituye la base de la identidad española en el mundo en este momento. Traduciéndolo a viejos mensajes o viejos lenguajes, pues sería como la misión universal en el mundo es la Agenda 2030. Eso es lo que dice el gobierno español, eso es lo que asume el gobierno español como fin, destino, emplea exactamente el término identidad en el mundo. Quizá esto merezca algún comentario por parte de Antonio o por parte de cualquiera de vosotros. Eso me preocupa. Luego se ha mencionado a la Iglesia al principio, porque claro, la Iglesia es el otro gran, diríamos, la otra gran institución universal. No voy a emplear lo de multinacional porque me parece que lo asocia a otras realidades la cuestión. Bien, y la Iglesia, bueno, los papas están interviniendo generalmente, y este último mucho, en las cumbres de la ONU, hacen maravillosos discursos. Yo no percibo, y también me preocupa, pues una lectura crítica de estos objetivos, de estas agendas, de estos planteamientos, precisamente porque se asume, bueno, pues la bondad de los objetivos y no se acierta con los términos para hacer una enmienda, ¿no? Eso que ha hecho José Manuel, que lo ha leído y tal, que está muy bien preparado, pero que bueno, pues sí, efectivamente es una enmienda a la totalidad y hay que bajar un poquito, ¿no? La Iglesia no parece que acierta. Es más, estoy viendo en cantidad de instituciones de la Iglesia que funcionan en los ámbitos caritativos del sector, benéficos, etcétera, pues que todas están asumiendo los objetivos de la Agenda 2030. Todas están poniendo a nivel como si fuese el certificado ISO, ese que ha comentado Antonio ahora de las normas ISO. Efectivamente, las empresas se van identificando con los certificados ISO de calidad que van consiguiendo y tal, para que el público vea que son instituciones muy confiables. Pues las instituciones, los organismos, asociaciones, entidades, etcétera, fundaciones relacionadas con la Iglesia Católica, están poniendo sus chapitas, sus sellitos de que pues nosotros compartimos este objetivo de la Agenda 2030, y luego tú entras en la web y su política de comunicación te dice cómo lo están haciendo sin ningún tipo de consideración crítica, ¿no? Eso también me preocupa. Y luego, dentro de la, diríamos, de una... bueno, hay otra cuestión, porque aquí han salido en los comentarios, por ejemplo, que ha hecho Pedro, se critica la Agenda 2030 o estas organizaciones internacionales por esterilidad, utopía, despilfarro, objetivos poco claros. Desde la izquierda más izquierda, hay una crítica también a la Agenda 2030 y a estos objetivos en el mismo sentido, porque ellos quieren ir todavía más allá. Bueno, esto es una cosa así de pasada. Lo último que quiero decir es la relación de capitalismo y Agenda 2030, porque eso a mí sí que me preocupa y sí que creo que es un tema interesante. No veo ninguna crítica sobre el sistema económico, más allá de decir
si usted quiere participar en un mundo mejor, porque además la Agenda 2030 se le plantea a la población, no solo a las instituciones, a la población, como un método para cambiar la vida y cambiar el mundo. Y si usted quiere, y si tú quieres hacerlo, usted tiene muchas posibilidades, pero no veo que ninguna se refiera, quizá porque detrás de todas estas agendas están grandes multinacionales, estas sí, grandes multinacionales capitalistas. No veo que haya ninguna crítica profunda del sistema económico, de las causas de la pobreza, de las causas de la injusticia, de la importancia de la propiedad y de la familia para generar riqueza, de la importancia de todos esos factores que determinan al final lo que sería libertad económica y justicia social. Yo en eso me hace dudar, y me hace dudar de una manera no parcial, sino de una manera profunda, de la manera que justificaría una enmienda a la totalidad, que yo no soy capaz de hacer, porque tengo que aceptar todas las cuestiones. Evidentemente no me voy a oponer a la Unión Postal Universal, ni a la FAO, ni a todas estas cosas, ni al reparto de alimentos, porque eso sería estúpido, ni al saneamiento de aguas, pero hay algo más, y hasta que no desentrañemos ese algo más y lo podamos expresar y se pueda presentar, diríamos, a la sociedad con términos inteligibles y con atractivo, pues la verdad es que andaremos siempre pues, con la crítica un poco superficial, un poco anecdótica, episódica y tal. Bueno, creo que ya es bastante. Muy bien, yo creo que has hablado Sí, suficiente. como siempre. Yo quería hacer, yo no voy a hacer una aportación, yo quiero hacer una pregunta, Antonio. Dentro de esta planificación oculta de la función de los organismos internacionales, has mencionado dos cosas: el patrocinio privado de determinadas acciones y la figura de los relatores. Yo me gustaría profundizar en esos dos temas que junto con los globales de la agenda de la que estamos hablando, de todo este intento de un nuevo orden mundial, ¿por qué no se aprovechan esa figura de los relatores que está tan torticeramente utilizada ahora mismo, y esa financiación privada para buenos fines? Precisamente estamos criticando, estamos viendo el destrozo. Has dicho que hay en algunos casos positivos, bueno, puede haberlos, pero esa puerta que está abierta, no hay ninguna intención por parte de organizaciones de otro tipo de también poderlo utilizar o de cargarse esas figuras. Y luego, yendo a lo que ha dicho José Luis, en un determinado momento, me gustaría saber cuáles son las reales implicaciones de la Iglesia o del Vaticano como tal en estas organizaciones internacionales, qué papel tiene reservado y si realmente está haciendo una labor de contrapeso. Financiación individual, relatores, real papel del Vaticano en contraponer o en connivencia con estas determinaciones globalistas. Antonio. Empiezo por el final. La Iglesia es más que el Vaticano. El Vaticano tiene una política, por desgracia, tiene una política que a veces se ajusta más a lo que nos gusta y a veces se ajusta menos. Pero que a mí particularmente suele no gustarme. Ni esta ni la de otros papas. Pero la Iglesia es mucho más. Ayer precisamente, uno de mis amigos que está muy metido en la diócesis de Alcalá me comentó, sin saber que yo daba esta charla, que había tenido una charla con el secretario del obispo, Monseñor Recla, que curiosamente les había alertado sobre los riesgos de la Agenda 2030. En el contexto de lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Me consta que hay un montón de obispos en todo el mundo y de
conferencias episcopales que están en la misma actitud de recelo ante lo que significa la Agenda 2030, ¿no? Entonces, la cuestión del Vaticano, pues la cuestión del Vaticano es la cuestión de la diplomacia, lamentablemente. Yo soy amigo personal del representante de España en la FAO, que es un buen hombre, es un hombre de la doctrina, un hombre de vida santa, pero un ingenuo como la... Del Vaticano en la FAO, no de El España. representante del Vaticano en la FAO es amigo mío, es mío y de mi hijo, curiosamente, es un tipo, ya os digo, es español además, es de Jaén, y si queréis lo repito, aunque ya creo que se ha quedado. Una buena persona, un hombre de recta doctrina, un hombre imbricado en la vida de la Iglesia, un hombre imbricado en su familia, buen amigo, devoto de nuestro Señor Jesucristo de su Santa Madre, pero ingenuo, me parece que las buenas palabras de la FAO son suficientes. O sea, que le es difícil ver a veces las manipulaciones, los estímulos que hay debajo de esa cuestión. Entonces, sus expresiones públicas, de forma muy diplomática, se alinean con lo que dice la FAO. No buscando justificar las cosas que estamos hablando que no están expresas. O sea, lo que estamos diciendo nosotros son cosas que yo he visto bajo la superficie, que no están en la FAO, no te va a decir nadie eso, ¿no? Te va a decir, ¿dónde se evidencia eso? ¿Dónde se evidencia dónde está el riesgo? ¿Dónde se evidencia esa manipulación? Ya voy subiendo, ¿no? Se manipula sobre todo en la política de personal, en los organismos internacionales. Es como quien entra pertenece a un determinado mundo ideológico, cultural, ¿no? Hay excepciones, sin duda, muchísimas, ¿no? Pero el otro día también comentaba, no sé, con alguno de vosotros o con alguien, que en el tiempo que estuve yo en la FAO, los 4 años, o 5 años, si cuento el antes y el después en que tuve bastante relación, del tipo de gente que entraba, en la FAO entra gente sistemáticamente, entran becarios, entran asesores, entran que están 1 año, están 6 meses, están 2 años, se quedan para siempre. Del tipo de esos con los que yo conviví al principio, los primeros años, a los que había al final, había habido una evolución tremenda. O sea, no había ni uno prácticamente, bueno, sí que lo sabía, pero la mayoría eran del mundo del ismo, ¿no? Eran animalistas, veganos, ecologistas, feministas, nos llaman, ¿no? Y en gran parte agresivos. Agresivos no en el sentido violento, agresivos en el sentido de no aceptar discusión, de que esto es indiscutible, ¿no? Esto es así y los que no estáis con esto, pues estáis en el pasado, estáis en otro mundo, no os habéis enterado de por dónde va el mundo. Esta evolución, o sea, ¿por qué pasa esto? Pues pasa por muchas cosas. Una, porque hay un interés de muchos directivos de la FAO en promover a este tipo de gente. Pero también pasa porque la gente que forma parte de otros universos culturales, filosóficos, religiosos, está poco interesada en estos temas. Está muy poco interesada. La gente decente, la gente que tiene ideas buenas, la gente que sería homologable con nosotros en un otro sentido, no se plantea en general, como no se plantea el periodismo tampoco, en general, como no se plantean determinados combates intelectuales, ideológicos, culturales, a nuestra edad todavía algunos, más. Los jóvenes de nuestra cuerda, me refiero, están al margen de esto, ¿no? Y los jóvenes del otro lado no. Los jóvenes del otro lado están en la política del ismo. Entonces, esto es un factor, un hecho, con que hay que combatir, con que hay que reconocer y combatir. Porque eso supone que todos estos movimientos subterráneos, encabezados por el Soros o por el otro, por el otro, encuentran fácil acogida en mucha gente. No encuentran sospechas, ¿no? O sea, que Bill Gates diga que hay que comer hamburguesas de soja, no encuentra sospechas, mis hijos sí, claro, porque les gusta el chuletón de vaca y la pluma ibérica, pero entre muchos otros hijos, no, encaja dentro de lo que consideran normal, razonable, y sobre todo de lo que determina la marcha de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera cuestión que has dicho? Porque los relatores, sí, lo de los relatores. Claro,
una vez que estamos en ese mundillo, no te he oído, ¿no? Donaciones y relatores, sí. Esa era la tercera cosa, claro. Cuando llegas a ese nivel en que una gran parte de los puestos de trabajo, de los mecanismos de influencia están copados por sectores ideológicos determinados, se hace difícil, mejor dicho, se hace muy fácil encontrar que los relatores, los expertos que se van a nombrar para cualquier tema, no formen parte de ese entramado cultural. Y eso es lo que hace muy problemático y muy arriesgado. ¿No? Lo que hace, por otra parte, sospechosa la equidad del sistema de las Naciones Unidas. Una equidad por la que se lucha, una equidad por la que yo que muchos países lo tienen claro y se van incluso. De la UNESCO se han ido a Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Israel. ¿Por qué? Pues porque consideraron intolerable la evolución de la UNESCO, reconociendo el Estado palestino, haciendo declaraciones de todo tipo que no venían a cuento, y en un momento determinado Estados Unidos ha ido 2 veces de la UNESCO y ha amenazado seriamente al sistema de las Naciones Unidas, concretamente a la FAO, con retirarle financiación si seguían por ese camino. Pero el mundo que tenemos es el que tenemos, y es con el que tenemos que convivir. O sea, nos podemos ir y decir, bueno, pues España se va de todos los organismos internacionales, nos olvidamos de las agendas internacionales. ¿No? Sería, yo creo que ya lo he dicho, que sería absurdo. ¿No? ¿Cuál es la cuestión? Pues que hay que separar la agenda nacional de la internacional y hay que batallar en cada una de las maneras. Hay que evitar que la agenda internacional sea utilizada de forma torticera por los partidos progresistas para justificar sus posturas, y hay que denunciar la insuficiencia de los organismos de desarrollo sostenible. Es un contexto que estoy absolutamente de acuerdo con Último Hecho. O sea, la alianza entre la plutocracia multinacional progresista y el izquierdismo progresista es uno de los grandes retos de la humanidad, uno de los grandes problemas de la humanidad. Eso sí que amenaza a nuestro mundo. Y efectivamente, en ese contexto, la denuncia es fundamental. La denuncia es fundamental. Lo cual no significa decir que todo es malo. No, una cosa que podría ser buena va a ser mala porque se está utilizando de forma nefasta y de partida no es lo suficientemente buena porque no ha afrontado la base de los problemas. Hay hambre en el mundo. ¿Qué podemos hacer para que haya menos hambre en el mundo? Pues hay que dar de comer al hambriento, ¿no? Pero, hombre, ¿por qué no nos preguntamos por qué hay hambre en el mundo? Pregunta clave que ha dicho José Luis. Claro, ese es un sistema de oponerse y de plantear cosas. Ese era, de cierta manera, el objetivo de mi intervención. Plantear qué pasa, por qué pasa esto y cómo podemos, si es que podemos, por lo menos conocer lo que pasa, por lo menos denunciarlo a nuestro nivel. Creo que es una tarea bastante significativa. Y, en cambio, la negación sistemática, pues no sé si es por carácter o temperamento, porque creo que es inútil, no me parece la denuncia así, la denuncia al Vaticano. Yo no entiendo por qué el Vaticano tiene que pronunciarse por determinados temas. No lo entiende mucha gente, y lo dice. Si vosotros veis por ahí los blogs que hay, no sé qué decirlo, ¿cómo se llaman? Las revistas de internet que hay de determinados temas, veréis que hay unas críticas al Vaticano de gente próxima a la gente que no se la puede decir negacionista o antivaticanista, sino que no están conformes con determinadas actitudes del Vaticano. Y entre esos me encuentro yo, ¿no? Pero había otra última cosa que quería decir y se me ha escapado de las manos. Pero bueno, y claro, una vez que es difícil encontrar becarios incluso españoles para que vayan a la FAO o a la UNESCO y que no sean unos progres irredentos, porque no nos engañemos, quien estudia políticas, quien estudia en general sociología, todo esto no son chavales que piensen que se puede construir un mundo mejor en torno a los principios del Evangelio. Son chavales infiltrados del marxismo, infiltrados de progresismo, infiltrados de ismos. Y esos son los que van a los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque hemos fracasado en la educación de España.
Porque nos pasa a nosotros, le pasa a Estados Unidos. En Estados Unidos hay una selección negativa en su personal que a veces lo tienen que quitar, ¿no? Porque son infumables sus propios embajadores, su propio personal que manda allí, ¿no? Cuando la política de Estados Unidos es mucho más clara que la española en oposición a estos fenómenos, ¿no? Pero sucede esto, ¿no? Entonces, de cierta manera, la pescadilla que se muerde la cola. No tenemos una base humana para confrontar a eso que pasa. Como consecuencia, se nombrarán relatores en ese entorno. En ese entorno. Por tres razones. Por una, porque interesa a los poderosos que financian al sistema ese capitalista, que no es ni mucho menos subterráneo, ese sistema plutocrático pseudoprogresista. Segundo, porque la FAO tiene que seleccionar entre lo que tiene. Y tercero, por la inoperancia de la oposición que yo entendí que había cuando entré en este mundillo, vi que algo de oposición había, y luego fui viendo que era muy, muy grande esa oposición. Muy bien. Perfecto. José Luis, ¿quieres aportar algo? Y después Mercedes, y yo creo que con estas dos últimas intervenciones, y si hay alguna cosa puntual, podemos ir terminando la tertulia. Sí, no, muy breve, no, es una cosa sobre el comentario que ha hecho Antonio de que los jóvenes no combaten, ¿no? No combaten en este campo, ¿eh? Ya. Bueno, para eso tiene que haber un cierto caldo de cultivo, ¿no? En España en este momento hay un montón de iniciativas de tipo cultural que están fundamentalmente, como está hoy casi todo, en el mundo de las webs, de los blogs, de las web things, de todo ese tipo de todo ese conglomerado. Y hay cosas muy estimables. Hay cantidad de gente que está, con muchos de ellos hemos contactado y han estado aquí. Entonces, y alrededor de eso hay mucha gente joven o gente más joven que nosotros, desde luego. El problema que hay en España es que, primero, todo eso es anárquico, no hay un medio de comunicación potente que pueda proyectar y que pueda ser altavoz de todo ese mundo que bulle por ahí. No hay, porque las iniciativas en el campo de la comunicación que se emprenden son todas muy limitadas, no tienen fondos, son casi artesanales. Tampoco hay un personaje público que pueda, en otros países creo que sí lo hay, porque en Francia o en Italia hay personajes públicos potentes que de alguna manera, aunque no vengan de ese mundo, están recogiendo ese bullir ideológico, ese debate de ideas. Y en España tenemos ese problema, pero a lo mejor, o sea, en lo político, hace 4 o 5 años, nadie pensaba que Vox podía eclosionar. Quizá en lo mediático, cultural y comunicación, pues se está creando en este momento un caldo de cultivo que pueda promover la aparición de un personaje o de un importante que potencie todo eso, o de un grupo o de un medio de comunicación que pueda hacer posible que todo esto que ayude a combatir a más gente, porque al final creo que hay un gran nivel en los jóvenes, de reacción ante las mentiras que ya son palmarias. De la gente, digamos, se da cuenta de que hay cosas que son auténticas patrañas, pues entre ellas muchas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, hay un nivel reactivo, pero luego no hay un nivel, digamos, propositivo, proactivo de mensaje, de comunicación, porque falta eso. Eso puede producirse. Y luego hay otra cuestión, y con esto termino, que estoy chupando mucha cámara, es la relación que hay entre todas las élites, de todos los grupos políticos, de todas las burocracias gubernamentales, de todos los partidos que controlan los sistemas occidentales con este tipo de organismos. Y en eso todos son iguales. No hay nadie que se salga del carril. Nadie. Los únicos que se salen del carril son
Pues lo que ha dicho José Manuel, pues los partidos como Vox, los que critican el globalismo, y cuando critican el globalismo, porque es la manera que tienen de expresar, que es una manera quizá torpe, insuficiente, de expresar su disconformidad con este estado de cosas, pues vienen los bien pensantes y les dicen: joder, pero ¿cómo puede esto del globalismo? Es que me suena muy mal, porque eso lo decía Bannon en no sé dónde, y entonces Trump era un impresentable. Entonces, claro, ya ahí es imposible debatir. Y además, como la FAO es estupenda y promueve la alimentación de todo el mundo y la lucha contra el hambre, o sea, no nos tenemos que hacer trampas en el debate, porque si no es muy difícil. Y esa imbricación de todas las élites económicas, burocráticas, que es muy importante, las burocráticas, los que controlan los sistemas políticos y administrativos de los países occidentales, todo eso está absolutamente interrelacionado. Y son grupos de poder, son oligarquías de hierro, que no van a soltar nunca el poder, a no ser que se les obligue, claro. Bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, No digas José. nada si no quieres. No, sí, porque es, el provocador siempre lo dice. No, yo estoy de acuerdo contigo, quizás en algunas cosas de otra manera. Yo creo que efectivamente el mecanismo de cooptación de todas estas cuestiones es evidente. O sea, aquí unos se nombran a otros y los otros luego hacen becarios a los hijos de los unos y luego les promueven a cargo de dirección cuando se hacen mayorcitos, ¿no? Eso es obvio. Y pasa en prácticamente todas las instituciones del mundo. Aquí es más curioso el tema de esa que es reciente, de esa penetración del mundo de la plutocracia en los mecanismos internacionales. ¿Por qué? Yo creo que es porque ha pasado lo que os intentaba escribir al principio, que veo que eso nos ha llamado la atención. Que antes no interesaba porque, en cierta manera, se consideraba que había cierta inutilidad en estos organismos, ¿no? Como había cierta inutilidad en estos organismos, yo me voy a dedicar a cosas más eficaces, ¿no? A la prensa, al cine, a los medios, a lo que... pero, de repente, yo creo que todo el mundo ha descubierto que los organismos internacionales se habían constituido en fuentes de autoridad en el mundo ético y fuentes de emisión de principios políticos. Claro, eso es diferente. Eso ya hay que manipularlo, ¿no? Entonces, en los últimos 12 o 14 años ha aparecido este fenómeno. Antes no pasaba. Ya también porque la plutocracia no era tan potente como ahora. No había fortunas como la de Bill Gates o como la de Soros, ¿no? Y si estaban, tampoco estaban tan orientadas en el sentido malo de la palabra, ¿no? Entonces, eso creo que es lo fundamental. O sea, que el prestigio que han ganado estos organismos internacionales, bien o mal ganado, pero que lo han ganado a lo largo de una serie de decenios, pues unas fuerzas de han descubierto que era rentable manipularlo, ¿no? Y eso es lo que creo que no habéis cantado, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que eso, que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, yo creo que más malas que buenas, tener cosas buenas, que haya cosas con las que se han hecho es ha producido ese prestigio, ese éxito, esa consolidación de sistemas jurídicos, de normas que ya están funcionando y que cuya manipulación en el fondo puede ser uno de las grandes herramientas de control mundial, y de ahí su penetración, aplicación de estos grandes grupos de poder en los sistemas multinacionales. Hablando de las distancias, lo mismo que ocurre con la Unión Europea en muchas cosas. Mercedes, tienes la palabra. Muchas gracias. Hola a todos. Vamos a ver, yo he hecho antes un comentario pues de que efectivamente las Naciones Unidas funciona por el sistema de los lobbies, o sea, sean de partidos políticos, sean de empresas o sean de países. Ahí el que consigue entrar de alguna manera tiene el poder y demás. Yo he vivido en el tema en el mundo empresarial y digamos en temas de seguridad y en temas de medio ambiente, no en hambre, pero funcionan más o menos lo mismo, tanto el ISO y PPC, demás vienen a ser por el estilo. No tenemos que olvidar una cosa, que todas estas organizaciones son estructuras que necesitan dinero y son como el gran Moloch, o sea, se lo comen todo, lo que tengan y más. ¿Qué pasa? Que hay países paganos y países receptores. Países paganos, tienes el ejemplo de Estados Unidos con la OMS. Dice, oye, yo pago y me estáis haciendo el canelo, me borro. España es país receptor.
No puedes decir, oye, dejo de pagar ni aunque sea mi parte proporcional del PIB porque es una porquería, y es más receptora de beneficios del conjunto. Cuando se hacen las normas en el campo empresarial, que me imagino que en otros terrenos serán fundaciones o grandes fortunas o lo que sea, tienes esa organización internacional o esa fundación o esa multinacional que designa los representantes, igual que hacen los partidos. Y esas organizaciones, pues generalmente en España, o sea, no suelen designar españoles, aunque la multinacional suele tener una representación en España, pero la representación en España es puramente comercial, casi siempre. Entonces mandan al alemán, al inglés, al francés, en fin, dentro de lo que es Europa, y del resto de los países mejor no hablemos. Al final, ¿qué pasa? Que en España tenemos un problema de falta de estructura de organismos y del sentido de participación, porque como no hay muchas opciones, pues sabes, es que esto lo tienen copado los partidos, los gobiernos, las instituciones, no sé qué, hay un defecto de querer participar, y pasa con las asociaciones, pasa con todos, somos individualistas en general, y con estas instituciones más todavía, porque ves el efecto de su trabajo a medio y largo plazo y entonces no se ve, o sea, no es una acción rentable de hoy para mañana. En general, hasta que se hace una norma se tardan entre 5 y 10 años en trabajarla y en llegar a consensos a nivel internacional. Con lo cual, las opciones de participación a nivel nacional, a nivel español, se quedan cortitas. Pero más aún, nosotros al ser receptores tenemos un condicionante. Primero, que esos países nombran relatores y supervisores de nuestro sistema político nacional y lo aprueban o no lo aprueban. Eso implica fondos de financiación para partidos políticos, para organizaciones, para asociaciones o para programas, incluso a nivel nacional. Cuando han salido las estadísticas de que el 40% de los niños de España están por debajo del umbral de la miseria, digo, pues qué raro, o sea, estaríamos en pie de guerra. Yo no sé cómo se hacen esas estadísticas, pero me choca. Pero las organizaciones que hacen esas estadísticas se benefician porque les pagan estos estudios y hay una financiación de esas organizaciones, con lo cual mal solución. Y a nivel político y de país tienes el consentimiento de la deuda, por ejemplo. ¿Por qué nos están consintiendo una deuda del 125% y cada vez más creciente? Chico, pues te callas, que para eso eres receptor. Y quien manda, manda, y el que recibe se calla. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos para poder participar y parar todas estas cosas. Y no es un problema de juventud o de mayores, es un problema social de participación. Ya cuesta la participación incluso a nivel nacional en la política o en las cosas que dicen los buenos salen centrifugados y los jóvenes pues pasan porque dicen esto no tiene arreglo. Y los viejos ya estamos de vuelta porque dicen esto no es lo que queríamos. Con lo cual, mala deriva tiene el asunto. Pero no es un problema en sí de lo que es el fondo, o sea, la idea de esas organizaciones internacionales que son necesarias y que no podemos participar, pues a lo mejor habría que levantar los pies del tiesto, viva la revolución, y sacar que los españoles se muevan para empezar primero a entender todas estas cosas. Y es importante este foro, pero también llevarlo a otros campos, porque si no, no saldremos de ello más que cabrearnos y decir, vaya corrupción, vaya... Pero son útiles esas herramientas. Otra cosa es, como decías, Antonio, cómo se gestiona, cómo se está llevando a cabo, y entonces pues no es la mejor manera, pero ahí tenemos el hándicap de la falta de participación y de ser receptores. O sea, los paganos mandan. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. ¿Quieres añadir algo, Antonio? ¿Quieres terminar? Sí, bueno, esta intervención ha sido... vamos a ver. O no te he entendido bien o no estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver. España es nada menos que el 10º donante mundial. El 10º. O sea, eso que somos receptores, podemos hablarlo en algún aspecto, pero vamos, en general, España, la FAO es el 10º donante, estaba por encima de China hasta hace poco, no digo más, y en el conjunto del sistema es uno de los países más generosos. Tanto, porque claro, hay que sumar la ayuda directa y la ayuda obligatoria a la ayuda voluntaria, ¿no? Pues España es un importantísimo donante y se nota cómo se trata de los organismos estos multilaterales cuando vas en nombre de España, ¿no?
Lo de los jóvenes, creo que se me ha entendido mal. Yo tengo resultado. Os voy a contar una anécdota que no viene al cuento, pero ya que estamos, pues os lo cuento. Hace unos días me llevó mi hija a participar en nombre de Vox, con los de Vox, para batir el control de la izquierda en la Junta Municipal de Hortaleza. ¿Eso cómo se llama? Participación vecinal. Allí había un montón de chavales de Vox, jóvenes, y otros que no eran de Vox, pues estábamos allí para que no ganaran los de siempre, ¿no? Y nos hicimos con la Junta Municipal de Hortaleza de participación, que ahí había, os digo, un montón de chavales, quizás no de 15 años, no de 18, pero en torno a entre la 20 y la treintena, ¿no? Con una pinta estupenda. Pero yo lo que digo es que en esa indudable masa de gente buena, la educación que se les ha impartido es una educación, no sé cómo decirlo, a la antigua. Que tú dedícate a estudiar, no te metas en lío, ¿no? Soy buen estudiante, soy una buena persona, soy muy decente, soy muy bueno, invito a misa los domingos, pero lío es lo mínimo, ¿no? Es la que me hicieron a mí mis padres, que eran buenísimos. Y querían que yo fuera una persona justa y benéfica, como decía la Constitución del Norte. Pero no gente que tenga vocación por lo internacional. En España hay una carencia tremenda de interés por lo internacional, no me dejan en los periódicos. Somos provincianos. Una tertulia como esta, no hay más que ver la poca gente que ha venido, ¿no? Que evidentemente es un tema que claramente no le interesa las cuestiones internacionales. Pues eso lo extrapolas, y a eso es a lo que me refería, Luis quizás me ha entendido mal, a ese provincianismo que tenemos todos, pero particularmente los jóvenes, es al que me refería. Y que hace que sea muy difícil una presencia sólida y permanente porque las instituciones internacionales no solo están los embajadores, están las empresas, están los organismos de la sociedad civil, están las ONGs, están un montón de gente. Y ahí es difícil encontrar a alguien que no sea alguien español, desde luego, de otros países sí, que me he encontrado con gente de la Orden de Malta o de entidades de grupos del tercer mundo con las cosas muy claras en todos los aspectos, ¿no? Pero en lo que se refiere a España y a otros muchos países, ese es un tema que se deja para los pueblos. Eso no es una cosa para gente trabajadora, sensata, decente, que construye, que crea empresas, que educa hijos, que hace colegios. No. Eso es para esos diletantes que están especulando sobre el derecho a la alimentación o los derechos humanos incrósticos, ¿no? Y a ese tema es al que me refería y me mantengo en ello. En España no tenga, mientras no haya entre nosotros, a nivel español, a nivel mundial, incluso gente con eso, esa presencia que sería inevitable en esa presencia en cierta manera se ha abandonado, ¿no? Y yo creo que soy testigo de ello, pero no es así, no es que España sea un receptor de ayuda, ni mucho menos, recibe inputs, claro, sin duda, somos beneficiarios de la acción de muchos países de la Unión. Y luego, el tema de la burocracia, es más o menos también lo que tú has dicho, Mercedes, un poco ampliado, y las relaciones entre burocracia y empresas, y entre burocracia y dinero, yo creo que más o menos lo hemos dicho todos de una manera o de otra, ¿no?